Bienvenidos a Caudal, mi nombre es Jennifer Gleickman y los invito a disfrutar de este programa que centramos en el agua, un líquido vital que forma parte importante de nuestra historia y por supuesto también de nuestro futuro. En el programa de hoy vamos a hablar de esas medidas de ahorro de agua en el Canal de Panamá, sobre todo en este momento de escasez. Vamos entonces a conocer un poco más de los invitados que nos acompañarán el día de hoy. Veamos. Boris Moreno Vázquez, ingeniero electromecánico con maestría ejecutiva en administración de empresas. Ha laborado por más de 40 años en el Canal de Panamá. Inició su carrera como aprendiz de electricista de esclusas y años más tarde fue parte del equipo que trabajó en el diseño conceptual de las nuevas esclusas Neopanamax. Con anterioridad, fue gerente de las divisiones de Tecnología, Infraestructura y Operaciones Tecnológicas, Protección y Respuesta a Emergencias, Dragado y Recursos de Tránsito. Actualmente es el vicepresidente de Operaciones. Eric Córdoba estudió Ingeniería en la Universidad Tecnológica de Panamá. Cursó una maestría en Administración de Empresas en la Florida International University y otra maestría en Hidrología en la Universidad de Costa Rica. En el 2008 formó parte del programa de carrera interna, que consistía en capacitar a recién egresados de la universidad en cargos de los que hay muy pocos en el mercado laboral. Actualmente es gerente de la División de Agua del Canal de Panamá. Muchísimas gracias, señor Boris, igualmente señor Eric, por acompañarnos. Gracias por la invitación al programa Caudal. Gracias. Por supuesto, nosotros muy emocionados de poder contar con su presencia y poder hablar sobre todo este tema de las medidas de ahorro que está tomando en cuenta el Canal de Panamá, sobre todo en este momento de escasez. Y para entender esto, vamos a ver un video sobre la situación hídrica actual. El Canal de Panamá es la única ruta global marítima que utiliza agua dulce. Es un punto de conexión fundamental en las cadenas de suministros mundiales. También es el único canal que, además de garantizar su operación diaria, tiene la responsabilidad de mantener agua disponible para abastecer a más del 50% de la población nacional. Por ello, el manejo y gestión del recurso hídrico es un asunto estratégico y esta experiencia lo convierte en un referente internacional. El canal se ha visto impactado en los últimos años por una disminución en el volumen de agua que no es un problema solo del Canal de Panamá, sino un problema global al que todos tenemos que enfrentarnos. Este 2023, la ruta interoceánica ha experimentado el año más seco de las últimas 7 décadas, lo que ha provocado que los niveles de los lagos Gatún y Alajuela estuvieran muy por debajo del promedio de lluvia por los fenómenos meteorológicos extremos como la sequía, por lo cual el canal ha venido realizando un esfuerzo significativo para conservar su recurso hídrico a través de su estrategia hídrica operativa, la cual consiste en ahorrar diariamente 1.2 millones de metros cúbicos, lo que representa el 80% de lo que consume al día la metrópoli, asegurando que reciban agua de buena calidad para el consumo humano e industrial, además de garantizar la continuidad del número de tránsitos de buques con un calado competitivo para el futuro del país y del comercio mundial marítimo. La estrategia hídrica operativa es fundamental para la correcta gestión de nuestra cuenca hidrográfica y por supuesto del recurso hídrico. Para esto vamos entonces a iniciar con el señor Eric. Quisiera que nos explicara un poco sobre cómo toman estas medidas de ahorro en consideración, quiénes forman parte de esta discusión y toda esta gestión. Sí, nosotros contamos con un equipo de profesionales, de técnicos, meteorólogos, hidrólogos, especialistas en las ciencias de la tierra, que nos ayudan a determinar si el recurso en X momento del tiempo es abundante o escaso. La situación de este año nosotros la detectamos desde finales del año pasado, de tal forma que nosotros previmos que deberíamos lograr el máximo almacenamiento posible al final de la temporada lluviosa del año pasado. Como ejemplo de esto, a principios de este año, específicamente el 3 de enero del 2023, nosotros enviamos notificaciones a las esclusas, a la División de Energía, que deberíamos activar las medidas de ahorro de agua. Esto ha permitido ahorrar una gran cantidad de agua que ha permitido que el canal siga brindando todos sus servicios con la calidad que lo ha estado haciendo,
durante todos estos meses, inclusive bajo influencia del Niño, que se correlaciona con sequía durante los primeros 8 o 9 meses del 2023. De esta forma, nosotros con la vigilancia continua podemos detectar a tiempo si el recurso va a ser escaso y si necesitamos tomar alguna medida adicional, porque el canal tiene capacidad de implementar ciertas medidas de ahorro de agua para garantizar agua suficiente durante los meses donde no llueve. Usualmente esto ocurre entre mediados de diciembre y mediados de mayo de cada año. Para entender algo sobre las decisiones que toman, ¿quiénes forman parte de esta toma de decisiones? Me imagino que es un grupo, pues sabemos que el equipo de hidrología y meteorología van prediciendo cuáles son las cosas que van a suceder, pero al momento de tomar las decisiones, ¿quiénes forman parte de esta conversación? Sí, es una decisión que se toma en conjunto. Por ejemplo, semanalmente existen reuniones entre el equipo de operaciones, personal de control de tráfico marítimo, personal de esclusas, es decir, diferentes unidades claves dentro del canal que utilizan el agua, de tal forma que nosotros le presentamos nuestra inquietud en los momentos de déficit o en los momentos de exceso de agua, de tal forma de que estas personas que controlan las estructuras hidráulicas del canal puedan decidir qué medidas son más convenientes para sostener las operaciones. Ok, ahí vamos entendiendo un poquito. Obviamente, me imagino que es un grupo de mucha responsabilidad en el canal, pues los que tienen que tomar esta decisión, que son fundamentales para la gestión del recurso hídrico. Ahora, hay un tema importante y es entender que, pues, temporada ya sea regular, de lluvia o no, se determina un consumo promedio por tránsito. ¿Cómo toman esta medida o cómo la determinan? Sí, en operación regular el canal utiliza diariamente para tránsito de buques. Durante un día normal de operación transitan 36, 37 tránsitos. Estamos hablando de 10 buques Neopanamax, 26 buques Panamax. Esto consume aproximadamente 10 hectómetros cúbicos al día o 10 millones de metros cúbicos por día. Cuando estamos en periodo de ahorro, activando las diferentes medidas de ahorro en todas las esclusas, se puede ahorrar hasta un 40%, es decir, 6 millones de metros cúbicos por día. Pero esto requiere de cierta sincronización, tanto de las esclusas, de la parte de los prácticos, los pasacables, de las diferentes unidades administrativas operativas dentro del canal para lograr ese ahorro máximo todos los días. Claro, todo el tiempo están buscando pues, poder hacer más eficiente el uso del agua. Ahora, señor Boris, entiendo que, como mencionaba el señor Eric, hay un momento en el que se dan cuenta que lo que viene va a ser un poco más difícil. Toman entonces estas medidas de ahorro, pero entiendo que estas estrategias ya están como que planificadas, ¿es correcto? Hábleme un poco de eso. Sí, las medidas de ahorro de agua para temporada seca realmente se han hecho anteriormente. Cada vez que nos toca un verano muy seco, se implementan. O también en fenómenos del Niño anteriores se han tomado estas medidas, que son básicamente el llenado cruzado en las esclusas Panamax y la suspensión de la asistencia hidráulica para salir de las esclusas de Pedro Miguel o de Gatún. Eso es lo que se ha hecho siempre. Para este verano la condición ha sido fuera de lo normal, que nos ha obligado a tomar medidas adicionales. Por ejemplo, en Gatún, que es una esclusa de 2 vías que usualmente a ciertas épocas o a ciertas horas del día trabaja en una sola dirección, lo que hemos hecho es prácticamente diseñar la programación de manera tal que uno de los carriles de Gatún trabaje hacia el Mar Caribe y el otro carril esté pasando barcos hacia el lago Gatún. Eso no se hacía con regularidad, se puede hacer, siempre se puede hacer, para eso están las 2 vías, pero de esa manera nos percatamos de que podíamos estar evitando la preparación que se hace para el cambio de dirección y con eso también ahorrábamos agua. Otra cosa que estamos haciendo es, si las dimensiones del barco, o sea, la eslora o largo del barco lo permite, estamos haciendo que el barco se coloque entre las compuertas internas. De esa manera no tenemos que llenar el espacio que hay entre compuertas y ahí con solo eso ahorramos cerca de 2 millones de galones de agua. Por ejemplo, son las medidas que tenemos
más innovadoras este año en el canal en vista de la situación que tenemos. En las esclusas Neo, bueno, tenemos las tinas de ahorro de agua, sobre todo las estamos usando con mucha regularidad en Cocolí, de manera tal que eso es parte del diseño original de la esclusa Neo y con eso se ahorra una cantidad sustancial de agua también. Y con respecto al calado, ¿esto también es parte de las medidas de ahorro? Realmente las restricciones de calado no es que producen una medida de ahorro. Okay. Simplemente al bajar el nivel del lago es necesario tomarlas para que el barco no se asiente. Okay. Porque ya el espacio que tiene entre el fondo del barco y la superficie de la tierra se va reduciendo a medida que el lago va bajando. Entonces, para que eso no suceda, entonces se les dice que vengan con menor carga, de manera tal que tengan siempre el espacio bajo lo que llamamos la quilla o el fondo del barco, de manera tal que la navegación se asegura. Por eso es que entramos en restricciones de calado. Ok, entiendo. Ahora, bueno, hemos hablado un poquito sobre cómo son estas medidas de ahorro y entiendo que han sido buenas estrategias y pues hemos tenido que aplicar incluso otras que no utilizamos antes. ¿Qué tanto estamos ahorrando con todas estas medidas? ¿Podría hablarme de eso, señor Eric? Sí, bueno, hay una medida de ahorro adicional que es muy importante, que es consecuencia de la escasez de agua, que es operar las esclusas con un nivel más bajo de ecualización. Es decir, que por cada tránsito uno se podría estar ahorrando alrededor del 10% adicional comparado con un nivel normal de Gatún, que usualmente es alrededor de los 27 metros sobre el nivel del mar. Al día, con estas medidas ya implementadas, hemos podido ahorrar alrededor de 4 millones de metros cúbicos por día. Eso equivale a un 40% de la operación regular en condiciones normales de las esclusas, similar a lo que ocurrió el año pasado, 2022, 2021, que la lluvia era promedio, la operación dentro del canal era normal, no existía esta situación de emergencia adicional para tratar de ahorrar agua e incomodar la operación regular del tránsito de buques. Es una medida temporal, no es la primera vez que se hace, ya se ha hecho anteriormente, y el problema es que a medida que pasa el tiempo, nosotros por el crecimiento orgánico de la población y el crecimiento del comercio internacional, el tránsito de buques, consumimos más agua. Más agua, correcto. La cantidad de agua en la cuenca es una cantidad finita a lo largo del tiempo. Tenemos datos históricos desde 1898 que indica un promedio. Pero si nuestro consumo se va acercando al promedio cada año, va a llegar un momento donde el crecimiento no se va a poder sostener. Claro, sin duda, pero es importante. Si me permite agregar a algo que explica Eric, por el lado de operaciones hemos tenido que tomar en cuenta cosas que no hacíamos antes. Por ejemplo, siempre básicamente tener agua era algo con la que contábamos. Y la programación de tránsito se hacía en base a cuántos puedo pasar dependiendo de las restricciones de días, de horas díbordas y demás. Ahora con la cuota de agua que se nos está dando diaria y semanalmente por parte del equipo de recursos hídricos, nuestros programadores y planificadores ahora tienen que trabajar en base a cumplir con esa cuota. Entonces ellos tienen que hacer el balance en base a cuánto consume una esclusa Neo, cuánto consume un esclusaje en la esclusa Panamax y hacen la combinación de tránsitos para cumplir con la cuota de agua. Ese es un trabajo adicional que empezamos a hacer cuando empezamos con esto de que ya estábamos en una situación bien crítica, y lo bueno es que con la práctica se han convertido en expertos en hacerlo y a veces están hasta pasando 1 o 2 tránsitos más de lo que se pudiera. Sí, eso es súper interesante y vamos a poder ampliar un poquito más en el próximo bloque que vamos a tener también, aparte del equipo pues que gestiona las operaciones en las esclusas y también en toda la coordinación de tráfico marítimo. Pronto volvemos con más de Caudal.
Continuamos con más de Caudal, enfocado en el ahorro de agua en el Canal de Panamá. Y ahora nos acompañará el señor Jorge Pití, quien es capataz general de esclusas, y también el señor Iván Jiménez, quien es supervisor en planificación y reserva de tránsitos. Bienvenidos. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, hoy queremos entender mucho más de esta compleja operación y este trabajo de equipo que sin duda es fundamental pues, para todas estas medidas de ahorro. Iniciamos con usted, señor Iván, para entender un poquito de cómo planifican la cantidad de buques que pasan y más en este momento pues, de escasez. Ok, nosotros tomamos en cuenta la meta del consumo promedio diario de agua, que en la actualidad está en 6.58 hectómetros de agua. Esto representa 1 millón de metros cúbicos de agua. Esto se obtiene a partir del consumo promedio por tránsito completo, que es de 0.35 y 0.14 hectómetros en las esclusas Neopanamax y Panamax respectivamente, el cual es reportado periódicamente por el equipo de hidrología del Canal de Panamá. Cabe recalcar que este consumo promedio por tránsito completo puede variar dependiendo del nivel del lago Gatún, de la cantidad de esclusas en que se utilicen las tinas de reutilización de agua en las esclusas Neopanamax y también la cantidad de esclusas en los que se realice el drenado cruzado de las cámaras en las esclusas Centenario. Sabiendo esto y que un tránsito de una embarcación Neopanamax consume aproximadamente un poco más del doble de del tránsito de una embarcación por las esclusas Panamax, entonces, tomando en cuenta también la meta de consumo diario de agua, se confecciona la planificación de tránsito tomando en cuenta la mezcla de buques que nos permita la mayor eficiencia en el uso del consumo de agua y el mayor número de tránsitos por las esclusas, la mayor rentabilidad para la empresa y también el mejor servicio a nuestros clientes. Ok, entonces esto podría definirse de alguna manera, ¿sabemos más o menos cuántos Neopanamax pueden cruzar y cuántos Panamax pueden cruzar? Más o menos eso podría darnos esa cantidad, ese consumo de agua del que estoy mencionando, podría darnos una mezcla aproximadamente de unos 32 buques, distribuidos aproximadamente entre 10 tránsitos por las esclusas Neopanamax y 22 tránsitos por las esclusas Panamax. Y creo que nos mencionaba en el bloque anterior, no recuerdo si fue el señor Boris o el señor Eric, que a veces incluso podemos ingresar más buques con estas medidas. Definitivamente, porque como mencioné de que entonces tenemos el consumo de una embarcación Neopanamax representa poco más de 2 tránsitos de las esclusas Panamax, en momentos determinados dependiendo de dónde tengamos mayor demanda, entonces podemos reemplazar un tránsito Neopanamax por 2 tránsitos en las esclusas Panamax, entonces incrementar nuestra cantidad de buques transitando al día. Claro, y hacerlo mucho más eficiente de esa manera. Definitivamente. Correcto. Muy interesante y me imagino que muy compleja operación. Ahora, señor Jorge, quisiera entender un poco sobre una de estas medidas de ahorro de la que conversamos en el primer bloque, el llenado cruzado de esclusas. ¿Me puede explicar de qué se trata? Bien, el llenado cruzado en las esclusas, en un esclusaje, es una combinación de operaciones que requieren tener, por ejemplo, un esclusaje descendente, ¿no? Y un esclusaje ascendente en el caso de las esclusas de Gatún, que es la forma en que se opera hoy día, en un momento de tiempo y lugar oportuno, ¿verdad? Entonces, si el esclusaje descendente, hágase la cuenta que está a un nivel alto, ¿no? Eso quiere decir que el nivel de agua dentro de esa cámara es alto. El otro está en un nivel bajo, el agua o el nivel del agua en esa cámara es bajo. Vamos a transferir la mitad del agua, ¿no?, de la cámara que está a nivel más alto hacia la otra mitad de la cámara que está más baja, hasta que lleguen a igualarse, ¿no? Como las cámaras tienen las mismas dimensiones, los bloques de agua que se transfieren o el bloque de agua que se transfiere es igual al que queda, y eso representa el 50% entonces del aprovechamiento del agua de este esclusaje descendente. Entonces, es por lo que decimos que podemos ahorrar con el llenado cruzado, ¿no?, 50% del agua de una operación regular. Eso es como si emuláramos tinas de ahorro o tinas de reutilización de agua con la cámara adyacente de las esclusas. Es como usar el mismo concepto, pero pues con las esclusas centenarias. Correcto. Interesante y bueno, muy efectivo como escucho. Ahora, mencionaba también que tiene que ser casi que en un momento oportuno.
Y ahí es donde entra pues el equipo de planificación. Me gustaría entender Correcto. que pues ya hablamos un poquito más de todo el tema de pues, planifican en base al promedio de agua que deben consumir diario. Ahora, ¿cómo llevan estos buques a que estén en el mismo momento para poder hacer pues este llenado cruzado? Ok, para lograr que esa operación de llenado cruzado en las esclusas se realice la mayor cantidad de veces posible y con la mayor eficiencia, se requiere de que los barcos, una sincronización, una buena sincronización entre todos los barcos que están programados, los esclusajes de esos barcos. De esta manera, entonces, esto quiere decir que lo que estamos buscando es que, como dice el señor Pití, de que los barcos estén en el lugar y en el momento adecuado para poder realizar esa operación. Es por ello que el Centro de Control de Tráfico Marítimo monitorea y tiene una comunicación estrecha con cada una de las esclusas centenarias para poder lograr que esa sincronización se dé durante la ejecución de la programación de tránsito. Y en la medida de lo posible, se procura lograr esa sincronización desde el momento en que se planifican los tránsitos, lo cual hoy día se está realizando desde 4 días antes de la fecha de tránsito, para tratar de aprovechar y maximizar esa operación. Claro, entonces creo que una de las razones por las que se puede llevar también es la planificación pues anticipada. Correcto. Esta es la manera en la que pueden lograr pues este ahorro tan significativo. Otra de las medidas de ahorro, hemos escuchado en otros conversatorios o foros y demás, es el esclusaje en tanda, que también es conocido como tándem o compartido. ¿Podría hablarme de eso, señor Jorge? Bien, el esclusaje en tanda o esclusaje compartido es una medida que siempre se ha utilizado en el canal y es aprovechando el espacio, ¿no?, de la cámara, el espacio total de la cámara, donde alojamos entonces 2 embarcaciones, 2 o más embarcaciones, porque pueden también ser más embarcaciones, más de 2. Y de ahí pues en esa operación nos ahorramos un tránsito. Si es que tuviésemos que pasar ese barco solo, pues tendríamos que gastar agua adicional, Por ¿no? supuesto. En este caso, en TC, Control de Tráfico Marítimo, acá el encargado pues busca la manera de que las dimensiones de esos 2 buques no se sobrepasen los límites aprobados por la autoridad del canal para transitar dentro de una sola cámara. Y es una ventaja muy grande que nos da especialmente para estas temporadas pues, de sequía y temporada seca. Interesante. Bueno, hablamos de estas medidas en este espacio que ocurren más que nada en las esclusas centenarias y significan bastante en cuanto al tema del ahorro. ¿Qué tanto porcentaje es esto comparado a lo que podemos ahorrar con las tinas de reutilización en las Neopanamax? Bien, si tomamos en cuenta el llenado cruzado, ya ahí estamos hablando entre 45 y 50%, ¿no? Por temas, a veces tenemos pues la necesidad de acelerar un buque, pues no podemos esperar todo el proceso. Así que estamos en ese promedio. Adicionalmente a eso, como mencionó el señor Boris en su intervención anterior, también ahorramos en las compuertas interiores, Claro. ¿no? Que eso nos evita tener que llenar ese espacio. Al no tener que llenar ese espacio, ahorramos otros 2 millones de galones por esclusaje. Entonces, esa parte es también bien importante en esta operación. Las operaciones de tándem creo que son a veces 2, mínimo un tándem diario. Creo que más o menos estamos en ese promedio, por el que nos ahorra un esclusaje. Okay. Entonces, si hablamos en total, posiblemente en las esclusas Panamá, con todas estas medidas y también evitando el cambio de dirección, posiblemente estamos ahorrando de lo que hacíamos antes, cerca del 55-60%. Ah, o sea, es súper significativo. Sí, es muy significativo. Ok. Es muy significativo. Para entender un poquito más pues, de toda esta dinámica y saber pues, todo lo que estamos haciendo en cuanto a todo el esclusaje en total de todos los tránsitos. Así que es un número muy importante y bueno, sin duda, todas las medidas de ahorro que han podido asignar para esta situación pues tan complicada ha sido muy importante y definitivamente lo vemos comparándolo con otros años que incluso hemos estado en fenómenos del Niño y aún así este año ha sido uno de los años que más se ha ahorrado. Así que felicidades por su trabajo, sin duda debe ser bastante compleja esa Muchas operación. gracias. Pero bueno, ahí vamos entendiendo mucho más pues de toda esta dinámica y así vamos a volver con más de Caudal en el próximo bloque.
Iniciamos este último bloque de Caudal enfocado en las medidas de ahorro de agua en el Canal de Panamá. Nos acompaña nuevamente el señor Boris y también el señor Jorge para seguir conversando sobre cuáles son estas medidas de ahorro principalmente en las esclusas Neopanamax y cuál es la estrategia a futuro. Iniciamos con el señor Boris para conversar un poco más de las tinas de reutilización que brevemente lo conversamos en el primer espacio del programa para entender más sobre su funcionamiento y qué tan efectivas son. Las tinas de reutilización, como mencioné anteriormente, fueron parte del diseño original de las esclusas Neopanamax. Desde un momento de los diseños conceptuales nos percatamos que iba a ser necesario tomar ideas que ya se utilizaban en esclusas de Alemania para poder de esta manera minimizar a lo más posible el consumo de agua en las esclusas Neopanamax, porque de no hacerlo es prácticamente casi 3 veces lo que consumiría una esclusa centenaria. Así es que se introdujeron como parte del diseño y la función de ellas es realmente, como mencionó Jorge en el segmento anterior, pasar agua de la cámara a las tinas para ahorrarla o retenerla ahí por un tiempo, permitir que el buque siga bajando o subiendo y luego, dependiendo de la dirección, utilizar nuevamente el agua que está en las tinas para llenar parte de la cámara que estaba a cierto nivel más bajo. O sea, el agua iría de un lado al otro constantemente. De esa manera no se toma tanta agua de la fuente superior, que sería en todo caso el lago Gatún. Ok, listo. Y en cuanto a la efectividad en su uso, mientras se usen son efectivas. El tema es que al estar reutilizando la misma agua, muchas veces la calidad de la misma se ve impactada. Entonces ahí es donde el equipo de Jorge en operaciones de NEO está haciendo las medidas mitigantes de manera tal que la calidad del agua no se ve impactada y podamos mantener una operación dentro de los estándares no aceptables. por supuesto, algo que también es muy importante pues para el Canal de Panamá, conservar la calidad del agua. Ahora, señor Jorge, entiendo que todas estas medidas de ahorro pues son muy efectivas para poder reservar esa agua que es tan importante de alguna manera, pero también consumen algo de tiempo. ¿Podría mencionarme cómo se contrarrestan o se contraponen estas dos situaciones? Sí, como mencionó Boris, las operaciones continuas en las esclusas Neopanamá contempla por diseño el tiempo de la operación de las tinas. O sea, por defecto no afectaría. No lo afectaría porque está diseñado para que podamos transitar 12 barcos, 12 buques diarios con tinas. De hecho, podemos hacer inclusive combinaciones de uso o no uso de tinas, esto cuando tenemos suficiente agua, por supuesto. Y ahí nos ayuda entonces a poder inclusive, que ya lo hemos hecho, poder hacer esclusaje a 13 buques. Usualmente lo hemos hecho en el Atlántico y lo hemos hecho en Cocolí, en el Pacífico. Si tenemos los recursos suficientes, si tuviésemos los recursos suficientes, ¿no? del resto, se necesitaría otro equipo completo para poder entonces lograr 14 buques diarios. Si tenemos todas estas combinaciones, tenemos agua, ¿no? Y de uso y no uso de tinas. Eso nos daría más tiempo. Ok, contemplando pues nuevamente un término que es importante, es el tema de la salinidad. Cuando llega la temporada seca, o más bien un fenómeno como el Niño, ¿esto incrementa? ¿Me puede explicar si esto es así y por qué? Bien, durante las operaciones normales de las esclusas, temporada lluviosa o temporada seca, siempre tenemos esta amenaza de la intrusión salina, ¿verdad? Y es debido a que tenemos la inevitable presencia de los océanos en las entradas de las esclusas. Cada esclusaje permite el ingreso de cierta cantidad de agua salada en la siguiente cámara, ascendiendo, ¿no? progresivamente a los niveles del embalse Gatún, ¿no? Eso definitivamente no lo queremos. Y como mencionó Boris también, la reutilización del agua con las tinas también nos provoca un deterioro prematuro del agua que se está utilizando para los esclusajes. Para eso nosotros hemos implementado medidas
de mitigación y algunas medidas de prevención. Todo inicia inclusive con la participación de los prácticos, la programación de los tránsitos. Sabemos si el barco va a tener el desplazamiento, si va a ser grande, si es un barco de alto desplazamiento, es beneficioso para nosotros si el buque va en dirección hacia el lago, porque desplaza buena parte del agua salada hacia atrás, hacia la cámara, hacia el mar o a la cámara más abajo. Por el otro lado, si viene entonces en la otra dirección, ese desplazamiento, esa agua que va a sacar de la cámara en su movimiento, lo va a mandar entonces impulsado por el desplazamiento hacia el lago, ¿no? Entonces tenemos que buscar un equilibrio entre estas dos escenarios que se presentan diariamente. Para eso utilizamos varias medidas. El tiempo de apertura de la compuerta, eso nos lleva a que la transferencia de agua sea inmediata, pero que no se transfiera toda el agua salada o no se salga toda el agua menos salada de la cámara. Y una vez que eso se da, pues logramos la primera medida. La segunda medida es que cuando el buque está en tránsito de una cámara a otra o del océano, entrando del océano a la cámara o saliendo de la cámara al océano, le aplicamos lo que hemos identificado como una barrera de agua para contrarrestar la velocidad o el movimiento de la cuña salina que viene desde el océano. Esta barrera de agua nos ayuda a mantener una presión positiva aguas arriba y en el momento que se encuentra con la cuña salina, obligar a la cuña salina que se mezcle. Es una barrera artificial. La provocamos con la utilización de las tinas. Más adelante. Es otro de los usos que se le da a las tinas de agua. Exacto. Súper interesante. Más adelante podemos ver la parte de cuánto se aporta o cuánto se utiliza de la capacidad que tienen las tinas para ahorro, cuánto de eso se utiliza para esta medida. No se le aplica a todos los barcos, preferiblemente se le aplica a solamente los barcos ascendentes. Ok. Muy interesante. Y bueno, algo que no sabíamos tampoco, por lo menos en mi caso, pues que hasta en ese caso las tiendas de reutilización también nos están apoyando de otra manera. Correcto. Ahora, señor Boris, tomando en consideración todas estas situaciones pues del fenómeno del Niño, la escasez de agua y demás, ¿cuáles son las estrategias a futuro, la estrategia operativa hídrica a futuro? Para el corto plazo. Para un corto plazo. Sí, para el corto plazo ya estamos llegando al tope de lo que podemos hacer en cuanto a medidas operativas. Llenados cruzados, uso de las tinas, cambios de dirección, evitarlos, todo eso ya se hace y ya no podemos inventar más en ese sentido. Ya estamos llegando al punto de enfrentar una situación aún peor. Lo único que nos quedaría es la reducción del número de tránsitos de lo que ya lo hemos reducido a partir del mes de agosto. No hay mucho más que podamos hacer por el lado humano. Del lado de la naturaleza, si empieza a llover, las cosas inmediatamente cambian. Algo muy interesante definitivamente, y es el hecho de que pues dependemos de agua dulce para poder gestionar todo el tema del Canal de Panamá pues para consumo y también para el tránsito de buques. Y es importante destacarlo porque el canal es la única vía de acceso de tránsito que realmente utiliza agua dulce y que además pues alimenta o suple de agua potable a la población, que es muy importante destacarlo sin duda. Pues todo el trabajo que realiza todo el equipo de operaciones, todo el equipo de tránsito marítimo, de planificaciones, muy importante junto al equipo de administración del recurso hídrico, así que esperamos poder tener esa agua extra que necesitamos para seguir operando de manera eficiente y pues así suplir también el consumo de agua de la población. De esta manera culminamos con este episodio de Caudal. Mi nombre es Jennifer Gleikman y nos vemos en un siguiente episodio.